En la época del PlayStation se crearon varios juegos que se volvieron icónicos para su consola. Los principales fueron Crash Bandicoot y Spyro the Dragon, pero estas dos propiedades intelectuales fueron vendidas y perdieron su exclusividad en la consola de Sony, por lo que el sucesor de esta consola, es decir, el PlayStation 2, no fue la única consola que los tuvo, pero en su lugar las empresas desarrolladoras crearon otras nuevas propiedades intelectuales para estrenarlos de forma exclusiva. Tal vez la que más trascendió de este evento fue Insomniac Games, los cuales fueron los creadores de Spyro, y su legado quedó en manos de Ratchet & Clank. Este título fue desarrollado por Insomniac Games, el cual fue estrenado en el 2002, siendo distribuido por Sony Computer Entertainment, el cual salió de manera exclusiva para el PlayStation 2 y también se le incluyó en la trilogía que fue estrenada en el PlayStation 3, siendo un recopilatorio de los 3 principales juegos de la saga. Durante su desarrollo se le pidió a Naughty Dog que les prestara la tecnología en la creación de Jak and Daxter. Estos accedieron con la condición que les compartieran todas las innovaciones que alcanzaran con esta, por lo que ambas empresas crearían una amalgama de mutualidad, por lo que se volvieron de las más importantes y poderosas que creaban juegos para la consola que tiene su exclusividad. Todo comienza con la presentación de Ratchet, un Lombax que se encuentra reparando su nave, pero no funciona hasta que tenga un sistema de ignición robótico. En ese mismo momento nos encontramos en una fábrica de robots lejana al principio, donde sale un robot defectuoso, el cual fue creado por el presidente Drek. Este último personaje está robando fragmentos de planetas para crear el suyo, ya que el que tenían está muy poblado y contaminado, pero al sustraer estos fragmentos los planetas son destruidos. Drek se da cuenta de que fue espiado por el robot y da la orden para destruirlo. Este escapa en una nave y acaba chocando en el planeta Belding, el mismo donde se encuentra Ratchet. Este ve el choque y va para investigar qué pasó. En el impacto encuentra el robot en modo de espera y se lo lleva a su garage. Luego despierta y comienza a contarle a Lombax lo que ocurrió. En esta plática sale a relucir el nombre del superhéroe galáctico Quark, y el robot decide que tiene que ir a pedirle ayuda, pero solo no puede, y convence a Ratchet para que le ayude a encontrarlo, coincidiendo con que este metálico amigo tiene las últimas novedades para la ignición de la nave, además de que al planeta han llegado varias naves para buscarlo, así que despegan, y mientras se van adentrando al espacio, el robot se presenta con su número de serie, pero para abreviarlo, Ratchet lo nombra como Clank, por el sonido que efectúa al ser interrumpido por la turbulencia. Así es como Ratchet, un Lombax, y Clank, un pequeño robot, crean un equipo para buscar al supremo héroe de la galaxia para salvaguardar el orden, dando comienzo a su aventura. El juego es un plataformero tridimensional, donde la mayoría del tiempo utilizaremos a Ratchet, mientras que Clank se encuentra en la espalda y cuenta con varios aditamentos que irá adquiriendo en su recorrido para ir avanzando en el juego o acceder a ciertas áreas de planetas, a las cuales no tuvimos acceso hasta que los consigamos. Presenta el componente básico de movimientos para este tipo de juegos. Saltaremos, nos moveremos en todas las direcciones, nos agacharemos, brincaremos de pared a pared, entre otras como nadar y colgarse de plataformas. Para su defensa tienes dos tipos de armas. La principal es la Omnillave, con la cual puedes golpear a tus enemigos en combates cuerpo a cuerpo. Puede ser arrojada, un arma muy versátil que además nos sirve para activar ciertos switch que se logran al enroscar un tornillo con ella, pero también contaremos con un arsenal de armas que nos permitirá defendernos a distancia de los enemigos. Cada una cuenta con un número limitado de balas, formas de disparo diferentes, de daño e inclusive de impactar. Estas son compradas en las tiendas virtuales representadas en una caja de metal. Las armas podrán ser seleccionadas en la pantalla de pausa en la sección de armas o en un selector directo en el juego, donde nuestro personaje se detendrá mientras elegimos las armas que tenemos acomodadas en esta zona, pero no se detendrá la acción, por lo que hay que ser muy cautelosos y rápidos, sobre todo si estamos en un combate. En los distintos planetas iremos encontrando diferentes cajas. En unas, al destruirlas, encontraremos guitones, que son tuercas y tornillos que sirven como moneda en el juego. Además, al matar enemigos, estos nos darán estos guitones. Es muy importante ir recolectando todo lo que puedas en el juego, ya que aparte de comprar armas con ellos, muchos personajes nos pedirán cierta cantidad para obtener algún artilugio para poder avanzar y obtener algún aditamento o mejora. Aparte de esto, habrá cajas de balas donde al romperlas nos darán una cantidad de municiones para algún arma en específico. Aparte de esta forma de obtenerlas, las podremos comprar en las mismas tiendas de armas. Tendremos una serie de rompecabezas en el juego para ir avanzando.
Entre ellos está vaciar y llenar ciertas porciones del escenario con agua, utilizar un pirateador para romper la seguridad de algunas puertas, un balanceador. Estos son aditamentos que nos permiten avanzar, podrán ser seleccionados en la pantalla de artilugios o ponerlos en algún espacio de nuestro limitado inventario de selección rápida. El objetivo de cada planeta se nos asigna conforme la misión que nos dan los infobots, robots que te enseñan una cinemática de lo que ocurre y las coordenadas para llegar a donde tendremos varias misiones, las cuales están marcadas en nuestro mapa, que podremos acceder a él presionando el botón Select. En él veremos marcado con color naranja los lugares que hayamos recorrido, con esto nos permite saber qué dirección tomar. En los planetas tendremos diferentes formas de recorridos. En algunas porciones usaremos unos rieles donde nos podremos deslizar, en otras tendremos que nadar. En ellas tu oxígeno es limitado y podremos morir si no salimos a respirar, o al menos hasta encontrar una máscara de oxígeno donde esto ya no se convierte en un inconveniente y ya no te ahogarás, no importa cuánto tiempo pases bajo el agua. Otros lugares serán inaccesibles para Ratchet, por lo que usaremos a Clank. Esto cambia un poco las mecánicas. Este no tendrá armas y golpeará con sus puños, pero tiene la capacidad de comunicarse con robots. Estos seguirán una serie de órdenes como atacar a los enemigos o utilizarlos para que cierto número se introduzca en unas puertas y abran otra sección. También pilotearemos una nave espacial, donde lanzaremos misiles y dispararemos a diferentes objetivos. Podremos navegar a voluntad por una porción del escenario, que al acabar la misión volveremos a controlar a nuestro personaje. También habrá unas carreras donde montaremos una tabla y tendremos que llegar en primer lugar. Podremos hacer piruetas y acumular un contador para aumentar nuestra velocidad. Para ser sinceros, es muy aburrido y complicado. Uno podría dejarlo como minijuego, pero la verdad es que uno requiere de pasar estas partes para poder continuar con el juego, así que esta parte es muy mala. Resistiremos 3 golpes con la posibilidad de aumentar nuestra vida. Para ello tendremos que encontrar una expendedora que nos otorgue este aumento. Para recuperarnos tendremos que golpear unas cajas con paredes transparentes, las cuales tienen nanotech. Esto cura tus heridas y por ende tu salud. Aparte de ello no hay otra forma de lograrlo. No habrá vidas, pero al morir te regresarán al último checkpoint, los cuales por lo general son lugares donde está la máquina expendedora de armas. Algo a considerar es que al morir conservas tu dinero, pero tus municiones quedarán gastadas, además de que las cajas que rompas no se volverán a restablecer, a menos que vuelvas a entrar al planeta, así que tiene ese pequeño precio por morir, que no será significativo, pero con el paso del juego te darás cuenta que las municiones son muy escasas, sobre todo las armas útiles. Tendremos varios coleccionables. Los primeros son unos tornillos gigantes de oro, los cuales están ocultos en varios planetas. Para saber cuál es la cantidad que hay oculta, antes de entrar a nos indicará cuántos hay en él. Muchas veces estarán muy ocultos, por lo que debemos de buscar bien, pero si uno es paciente en el juego, nos abrirán un aditamento que nos muestra con color verde todas las áreas ocultas, que es por lo general donde estarán estos. Las armas también pueden ser consideradas como coleccionables. No es requisito tenerlas, pero al mismo tiempo es de mucha ayuda, sobre todo en los momentos finales, ya que es común que te quedes sin balas. En un planeta habrá un lugar donde podremos comprar armas doradas con nuestros guitones normales y dorados. Estas no solo cambian su apariencia de sus homónimos comunes, sino que harán más daño a los enemigos y tendrán efectos secundarios, como rebotar en las paredes, una mayor explosión, entre otras, por lo que es importante buscarlas para hacernos la vida sencilla. Aparte, al acabar el juego se nos abrirá una serie de retos, donde debemos de cumplir ciertos requisitos, como matar cierta cantidad de enemigos con un arma en cierto planeta, los cuales son opcionales, con el inconveniente que no te explican nada para hacerlos, por lo que es muy complicado conseguirlos sin la ayuda de una guía. Los enemigos son variados, habrá algunos que atacarán de cerca y se aprovechan de su número, otros atacarán con diferentes armas, las cuales crean patrones únicos de ataque que debemos esquivar. También habrá vehículos que resisten muchos golpes de armas con alta munición, como tanques y naves. Por desgracia son pocos los que se vuelven inconfundibles, ya que la mayoría pasará a ser robots que tienen diferentes formas y ataques, pero muy poco memorables. Mientras que uno de los apartados un tanto flojo son los jefes. Con excepción de uno y el jefe final, la gran mayoría son olvidables, además de que están muy contados estos. La pelea con ellos son un tanto difíciles, ya que son esponjas de daño. Tendremos que esquivar sus ataques, pero muchas veces moriremos de forma injusta, ya que te caerás del escenario o calculaste mal. Siento yo que esto se da por lo difícil que llega a hacerles daño, sobre todo al usar tus armas más fuertes, ya que pareciera que todas le proporcionan el mismo daño. Parece irónico, pero
pero tiene mayor efecto dispararle con las armas más débiles, ya que estas son más rápidas y cuentan con una mayor cantidad de balas. Se realizó un reboot de este título en el 2016, el cual se estrenó en conjunto de una película. Ambas cuentan con la misma historia entre sí y realizaron diferentes cambios y mejoras con respecto a este título. Yo opino que es importante echarle un vistazo más adelante. El juego es entretenido, pero uno de sus mayores problemas recae en que muchos lugares se vuelven muy olvidables, ya que carecen de personalidad. Rara vez podrás diferenciar entre uno y otro. La mayoría tienen aspectos de ser asteroides con una civilización moderna en el cual debemos de andar. Otro problema es con el brillo de la imagen. No se puede ajustar como ocurre en otros títulos, y muchas veces no veremos gran cosa, sobre todo en los planetas con una apariencia oscura. Se vuelve muy difícil de ver a dónde vas. Tal vez se pueda ajustar el brillo de la tele, pero esto es bastante molesto, ya que tendrás que ajustarla para otros juegos o ver otras cosas. Yo lo recomendaría por su humor. Es un juego que tiene unos giros interesantes, pero que toma con mucho humor. También es bueno ver la relación entre los dos coprotagonistas, ya que no todo el tiempo están de acuerdo, y vemos esa evolución de amistad que llevan juntos, aunque bajo mi opinión se me hizo un tanto inexplicable el cómo se llevan tan mal y aún así siguen juntos ambos. La versatilidad de armas es buena y estarás comprándolas y probándolas, aunque muchas de ellas las descartarás al poco tiempo, quedándote y utilizando la que más te guste, aun cuando en ciertas secciones es más fácil pasarlo con una que tienes guardada en el baúl de las olvidadas. La búsqueda de los coleccionables es algo entretenido, ya que uno tiene que estar buscando por todos los rincones del juego, además de que son útiles, ya que te harán la vida mucho más sencilla. Los gadgets te permiten tener diferentes mejoras, cosa que se agradece, pero la gran mayoría son poco útiles. Las que tendremos que usar de cajón no, pero otras como la tienda portátil o el casco invocador sónico son de los más inútiles, ya que en contadas ocasiones encontrarás el lugar donde usarlas, además de tener muy poca duración. Sobre todo es un juego muy atractivo para los que jugaron las siguientes entregas, aun con esto van a sentir cambios muy significativos y cosas que a futuro mejoraron, pero lo más importante, lo recomiendo por el Capitán Quark. Ese tipo es una joya en estos juegos. No lo recomendaría por su dificultad, sobre todo al estar muriendo constantemente se vuelve muy frustrante. Los jefes son difíciles por las razones equivocadas, sobre todo al durar mucho, y técnicamente a ti te matan de un soplido, pero se puede considerar como un reto. Además, los lugares, como dije, son muy olvidables. No es mal título, pero sus predecesores cambiaron tanto la mecánica que jugar este es muy difícil. Aún así, hay que considerar que es el primer juego de la saga, así que uno no puede pedir mucho. Este es uno de los primeros juegos con los que la PlayStation 2 comenzó con sus exclusivas. Se podría decir que olvidaron sus glorias pasadas y trajeron nuevas propiedades, cosa muy interesante ya que en la actualidad es raro que las compañías tomen esos riesgos al presentar una nueva propiedad intelectual, sobre todo del ya casi olvidado género de plataformas, con muchos disparos y armas de lo más variadas. Si te gusta ver cómo un rayo transforma un robot en gallina, ¿qué esperas? Ratchet & Clank es tu mejor opción. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!